Una iniciativa del Colegio Vasco de Periodistas, la Asociación Vasca de Periodistas, el Ayuntamiento de Bilbao y el Club Deportivo de Bilbao, que siempre nos brinda las instalaciones para celebrar este homenaje, este sentido y cariñoso homenaje a Manu Leguineche. A mí me resulta difícil hablar de Manu, porque lo hemos tratado muy de cerca y hablar de un colega, de un amigo, casi de un hermano, en público siempre es una papeleta un poco singular, pero lo cierto es que Manu, como se decía cuando éramos pequeñitos en el cole, que esto se resume en dos cosas, Manu era un periodista y un vasco. Yo creo que el que sepa que son esas dos cosas puede hacer un perfil de Manu espléndido, porque es lo que era él, un periodista y un vasco. Un chico muy reservado, que era amigo de todos, y un curioso sobre el mundo que entregaba la información que conocía a todo el mundo. Yo creo que es muy bueno hacer este acto de Manu y lo que se hace todos los años, porque en este mundo que cada vez parece que es más trivial, en el que nos dedicamos solamente a comprar y vender, y un poco más, y donde nos faltan los referentes, nos faltan los dioses de la antigüedad, pues Manu es para nosotros el santo laico del periodismo. Y sin exagerar, creo que nada, después de hacer mucha reflexión para lo que iba a contar aquí, después de haber participado en otros actos sobre Manu, Manu Leguineche es el periodista más importante de la última mitad del siglo XX en España. Y habrá otros nombres, pero sobre todo dedicados a la política, esta mezcla de políticos periodistas que abundan en nuestro país y en todos los países, pero que por encima de esos referentes y de los que son directores de los medios, el periodista más importante que ha habido en este país, porque nos ha marcado una línea al resto de los periodistas de cómo es este oficio, es Manu Leguineche. ¿Y por qué digo eso? Pues que el periodismo español, en el que, bueno, yo voy a hacer un poco de memoria también de la parte vasca de mi periodismo. Yo empecé a trabajar en San Sebastián hace ya casi 50 años. Y ahora vuelvo acatarrado del Festival de San Sebastián, con lo cual no puedo estar a la altura de Manu esta tarde, lo siento mucho, pero vengo de San Sebastián. ¿Y qué había en San Sebastián? Pues en San Sebastián, en el festival, también estaba Manu Leguineche, porque la película prácticamente de más impacto, una producción vasca de 3 directores, que es la Trinchera Infinita, realmente nace de haber leído el libro de los topos de Jesús Torbado y Manu Leguineche sobre las personas que se escondieron al final de la guerra por el temor a ser fusiladas o ajusticiadas después del final del conflicto. Entonces, allí estaba Manu, como está en casi todas las cosas en las que un periodista quiere moverse, siempre aparece la figura alargada de Manu Leguineche, o por la curiosidad inmensa que se metía en todos los territorios, o por haber ejercido un magisterio superior al que me quería referir, al haber recuperado para el periodismo español después de la etapa del franquismo, en la cual pues había dos problemas: uno, que no había una información veraz y completa, y otra, que había unas rutinas narrativas demasiado trufadas de una forma de escribir que no era ya ni siquiera de nuestro tiempo. Entonces, Manu, haciendo un giro que tuvieron que hacer muchos periodistas, que era el dedicarse sobre todo a la información del mundo, donde había menos problemas probablemente para tocar cosas, pero hizo dos aproximaciones, digamos, técnicas de las claves del periodismo fundamentales, que era el reportear, es decir, ir a los sitios y hablar con la gente para que te cuenten su versión de la historia, porque esa es la clave de lo que hace un periodista. Un periodista no es un tertuliano que sabe de todo. Un periodista es un señor que pregunta cosas que no sabe a la gente para contárselas a la sociedad. Y Manu, si uno que ve ahora sus crónicas hechas libro, lo que hacía realmente era eso, y están trufadas de frases, de anécdotas, de historias de la gente que se tropezaba por los caminos. Y Manu tenía millones de amigos, como podemos corroborar unos y otros a la hora de contar las historias, ¿no? Yo conocí a Manu periodísticamente, no quería contar este viaje primero, pero empezaré por ahí porque ha salido el tema de los ayatolas.
Pero Manu se vino en el año 80 a Nueva York a cubrir unas elecciones que terminaron siendo cruciales ahora vistas en la perspectiva histórica. El Shah acababa de salir al exilio de Irán, que fue a Panamá, luego a Estados Unidos a operarse, y esas elecciones se enfrentaron a Jimmy Carter, que intentó rescatar a los rehenes de la embajada de Teherán, que habían sido tomados por la Guardia Republicana del Ayatollah, y se enfrentó a Ronald Reagan, que terminó de ser un presidente tachado con más mofas incluso con las que tratamos ahora a Donald Trump, para convertirse en un presidente histórico en la historia de los Estados Unidos por ser el iniciador de una revolución conservadora en cuyas consecuencias seguimos andando en el mundo, ¿no? Manu creo que tenía una perspectiva muy clara de lo que se venía encima y se vino. Manu no solo estaba en las guerras, Manu estaba en los grandes acontecimientos y se vino a las elecciones americanas del 80. Yo era corresponsal de Radio Nacional en aquella época en Nueva York y vivimos unos días muy agradables de conversación política, de actos de final de campaña y de restaurantes indios, porque a Manu lo que le privaba era comer comida india y lo que le gustaba era bajarse a la calle 7 y él aprovechaba prácticamente a comer todos los días en un indio en Nueva York. O sea, Manu tenía sus debilidades y esta es una de ellas, ¿no? ¿Cómo era esa situación de Manu y el resto de los colegas? Nosotros, pagados por nuestros medios solventes en la época, ahora ya cada vez se envían a menos enviados especiales y a menos corresponsales, estábamos alojados en el Hotel Manila, lugar que me figuro que seguirá con sus altos muros de defensa frente al exterior de la ciudad, con una vegetación tropical exuberante, con unas habitaciones maravillosas, espléndidas, grandes, unos comedores fuera de lo común, que claro, casi uno se sonrojaba en aquella época, ¿no?, del tipo de lujo, pero era al sitio donde debías ir, entre otras cosas, para garantizarte las retransmisiones, que hay que ver, sí, que no estábamos en la etapa de internet, que había que buscarse mucho la vida. Yo transmitía desde France Press en esa época, y aún así era todo, pues, años 80, y realmente a mí me parece como si estuviese hablando de los años 50, visto el desarrollo tecnológico que tenemos ahora. Entonces aparece Manu y, hombre, pues ¿dónde te quedas? ¿No? Pues, ¿dónde podía estar Manu? No, pues en un hotelito pequeño que regentaba un vasco en Manila, claro, él tenía que estar en casa de un vasco. Entonces, pues bueno, una vez que ya nos acomodamos todos y sabíamos dónde estábamos, pues Manu pues organizó la cena en su habitación, con vinos que tenía el vasco de turno en Manila, había vino español que había viajado bien hasta Filipinas y, sorpresa, unas cuantas latas de caviar iraní para repartir entre los compañeros y disfrutar la noche y comentar la jugada. Entonces, Manu sabía ejercer de jefe de la tribu, nos reunía a todos realmente, pero lo bueno de Manu es que nunca daba una lección, nunca te leía la cartilla, y cosa que hemos comentado hoy incluso en la comida y con otros compañeros, Manu lo que hacía con los de la tribu era animarnos, decirte qué buena había sido tu última crónica, qué bueno tu cambio de dirección de haber fichado por otro medio, qué bien que la última historia o el libro que has generado. O sea, él era un personaje que te animaba profesionalmente de forma continua, ¿no? Y que te proveía de decir, bueno, parecía el pobre de la película, que era el más importante de todos nosotros, ¿no? Le decía, mira, él no está en el Hotel Manila, pero tenía las latas de caviar, de hecho, quien las tenía en la mano, ¿no? Y realmente te hacía disfrutar, pues, de la compañía y de la relación profesional, ¿no? Que se va a Madrid a estudiar, el Manu que trabaja en el norte de Castilla con Miguel Delibes y que da la vuelta al mundo con un grupo de reporteros americanos y tal. Ese Manu tenía unos buenos amigos en Bilbao que, como él, fueron claves en el desarrollo de un nuevo periodismo en España y una nueva televisión. En la 2 de Televisión Española, que entonces se llamaba el UHF, ¿no?, el UHF, o la segunda cadena, se hacía Último Grito,
y otros programas cuya cara presencial era de José María Íñigo, un chico muy listo de Bilbao, estuvo ahí toda la vida hasta coronar Eurovisión, que parecía que era un programa de Íñigo, Eurovisión, y no al revés, ¿no? Y detrás de Íñigo pues estaba Manu Leguineche, estaba Jesús Torbado, estaba un chico de Bilbao que hacía cine, que era Pedro Lea, estaba un chico de San Sebastián que hacía carteles y luego hizo grandes películas, que era Iván Zulueta. Y todo este cogollo de creadores vascos de los años 70 que sabían inglés, que habían viajado a Londres, que tenían una visión del mundo mucho más abierta, mucho más moderna, en una España muy oscura, como era la de los años 60-70, pues echaron mucho de ellos mismos en la televisión, también en algunos medios impresos. Ayer estoy hablando con Jesús Picatoste, uno de los grandes amigos de Manu, y Jesús dirigió, quizá ha hecho en la vida millones de cosas en el periodismo, y dirigió una revista que yo como chaval compraba y me encantaba, que se llamaba Mundo Joven, y que en una época se llamó Teleguía. Y Mundo Joven sacaba fotos de los Beatles en la época psicodélica, ¿no? De colorines, y mandaba de enviado especial a Íñigo a la India cuando iban allá a meditar los Beatles, y salía como nuestro enviado especial con una boa colgada así en el cuello, ¿no? Yo fui con Manu a los Sanfermines. Manu cuenta que de bastante jovencito le lió a su padre para ir a un evento en un pueblo, creo que de Navarra, a conocer a Hemingway, y que le saludó, no sé si le llegó a firmar un autógrafo incluso, y eso quedó como una marca fundamental para él. Yo creo que como el personaje en sí mismo se parecían mucho, ¿no? Sí, grandotes, mucho cuerpo, grandes comilones, a Manu le intentaba comer, y viajeros y practicantes de un oficio narrativo o periodístico, que era el de ser conciso y directo a la hora de escribir. Manu no se andaba muy por las ramas, ni le gustaban mucho las florituras, pero escribía muy bien. Es decir, que no hay que usar mucho adjetivo para ser un buen periodista, y quizá eso también fue una de las lecciones buenas que nos dio, ¿no? En principios de los 80, pues de estos viajes a Madrid que hacía yo, y que siempre ibas al santuario de Manu Leguineche, a Filipinas, luego una cena por Moncloa, por Argüelles, en alguno de los baretos de la zona, y quedamos que íbamos a Sanfermines. Yo no sé ni por qué, todavía me da vergüenza pensarlo para mí mismo. Corrí 2 días de Sanfermines, ahora lo pienso y me parece una locura de esas que no volvería a repetir, vamos, si me hiciese entrar en oralidad. Y Manu nos dio un buen paseo la tarde anterior, nos llevó haciendo un peregrinaje de Hemingway, que le encantaba, y contar algunas de las batallitas de Papa Hemingway, y no corrió al día siguiente como nosotros los locos, que sí que nos dio una carrerita, pero un poquito más jóvenes que él. Y yo tengo un recuerdo memorable de esa noche, como eran los Sanfermines de entonces, que todo el mundo dice que han cambiado mucho, pero donde Pamplona, la verdad, era una calle gigante de divertimento, de baile, de música y de camaradería, ¿no? Fantástica. Y ahí nació un proyecto que años más tarde yo tuve la suerte de poder empujar, que fue Hemingway y los vascos, hablando del trabajo audiovisual de Manu. En mi época de director de los canales temáticos de televisión española, que Manu hizo este programa, un documental, en el cual yo creo que se narran muchas de las facetas de Hemingway que a él le interesaban y que le gustaban. Hicimos también otro, Yo solo la alenté, lo hizo él con su gran colega Joserra, que fue Don Rosendo de Australia, que es otra de las historias que él interesaba, y que publicó posteriormente un libro dedicado a Australia. Y antes de eso hicimos para terminar periodismo electrónico de Manu, que empezó en la 2 y que terminó en los documentales, pues entre medias se hicieron varias historias. Una muy importante es que él, no sé si antes o después de ser director de En Portada, que llevó el programa de reportaje
internacionales de televisión española en los años 90, durante un tiempo, hizo una serie de documentales sobre Europa en los que estuvo Javier Reverte trabajando con él, y que un grupo pues, de periodistas hicieron distintos reportajes sobre países europeos cuando entramos en la Unión Europea. Para conocer Europa, se llamó Europa, esa historia que hizo en televisión. No más, ¿no? Entonces, lo de Manu y su madre también era un tema muy interesante, del que yo no voy a hablar de ninguna intimidad. Pero es cierto que cuando nosotros montamos un embrión de productora para hacer los hoteles, hice un documental sobre Paul Bowles en Tánger y otra serie de historias, ¿cuál era el proyecto de Manu que nosotros no dábamos crédito cuando lo dijo? Dice, no, lo que tenemos que hacer es Madres de España. No, hay que sacar a las madres de los personajes importantes, porque la raíz de todo pues está